Bueno, pues hoy está con nosotros uno de los españoles que mejor conoce a la sociedad americana, la trastienda de lo que allí ocurre y que nos va a ayudar a explicar cómo es posible que Donald Trump domine desde hoy el país más poderoso del mundo. Él ha sido, entre otras muchas responsabilidades, diplomático y embajador de España ante las Naciones Unidas en Nueva York. Él es Inocencio Arias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a Castilla y León Televisión. Encantado de estar aquí. ¿Cambia o no cambia el mundo con la llegada de Donald Trump? Y si es así, ¿tenemos que estar preocupados los españoles, los europeos? Va a cambiar bastante, no tanto como dice Trump, porque las cosas que dice, algunas de ellas son auténticas exageraciones que él fabula para hacer populismo en Estados Unidos. Por ejemplo, ¿cómo va a expulsar a 12 millones de migrantes? ¿Cómo va a expulsar a 5 millones de migrantes, a 2 millones de migrantes? Va a expulsar unos cuantos migrantes, eso sí, y la frontera va a ser mucho más rígida. Y los inmigrantes que él quiere primordialmente expulsar son aquellos que están ilegales, todavía no han regulado su situación y han cometido crímenes en Estados Unidos, y las autoridades americanas, no Trump, las autoridades, los jueces han dicho que están convictos de que han cometido un crimen. Entonces, eso es algo que Obama y Biden también estaban haciendo. Bueno, pero Obama y Biden, a un tipo que estuviese ilegal allí, que estuviese ilegal 4 años o 5 años, Obama deportó a mucha gente, le llamaban el deportador jefe, pero a esa categoría de personas tenía en cuenta si estaba casado, si tenía un hijo nacido en los Estados Unidos, y entonces lo paraban. Y luego la segunda parte de su pregunta, que si nos va a afectar, yo creo que sí, va a afectar a más de la mitad del mundo. A nosotros no nos va a afectar mucho, es cierto, si pone tasa en la aranceles, porque para Trump la preocupación de España o el tema de España debe ser en su agenda de ocupaciones el tema 94, 95, 96. El tema suyo es los emigrantes y el terreno exterior China, ni siquiera Putin. Ahora España ocupa, pues yo he leído estos días muchas crónicas que hablaban de la gente que va a acudir. Entonces en mucha prensa europea había preguntas de por qué no ha invitado a México y Canadá. Si ha quebrantado el principio de no invitar al jefe de Estado, pues no invita a México y Canadá, que tiene el acuerdo comercial brutal con Estados Unidos y que siempre el primero que visita Estados Unidos o lo visitan son el mexicano, el canadiense y el israelí. Pero cuando leo eso después decía otro, pero es que le han invitado a Macron, es que le han invitado a Putin, es que le han invitado a tal. Citaban 8, 10 países, 12 países, nunca nos citan. Pero claro, es que España en el panorama internacional no está en tercera división, pero claro, pensar que estamos en la Champions es de carcajada. Pensar, como dice mi colega Álvarez, quizá una de las frases más infantiles de los últimos 10 años, de que España está en el mejor momento en el mundo en su historia. O sea que Felipe II, caca de la vaca, ¿no? Y usted, que ha sido diplomático y conoce muy bien cuál es el protocolo en esto de las relaciones internacionales, el hecho de que no se haya invitado a Pedro Sánchez, a otros presidentes de otros países, que haya invitado, digamos, a los amigos, ¿no? Eso es algo lógico en Estados Unidos, ¿no? Yo no me enfadaría, porque si no ha invitado al alemán, no ha invitado al francés, no ha invitado al primer ministro británico, relación especial con Estados Unidos desde que se hicieron independientes, no tiene por qué no invitar a nosotros. Yo me ofendería, y Trump tiene que estar ofendido, sabiendo que Pedro Sánchez subliminalmente lo está criticando todo el rato. No abiertamente como a Milei, con lo cual nos ganamos otro enemigo, pero subliminalmente lo estoy criticando. Y esto a este hombre le cabreó. Me acuerdo igual que cuando Zapatero tuvo los pantalones en una primero de llevarse las tropas en 15 días, que eso sintió fatal en todas partes. Pero después tuvo los pantalones en una conferencia de prensa decir que la solución del tema de Irak, donde estaban peleando, era que todos los ejércitos de países aliados de Estados Unidos que estaban allí salieran inmediatamente y imitaran a España. Eso Bush nunca se lo perdonó. Eso lo sabe usted bien porque en ese momento estaba usted en Estados Unidos. Pero como digo, no nos debemos preocupar individualmente, porque nosotros ahora mismo con Estados Unidos contamos poco y con Trump menos. Entonces no va a perder el sueño un minuto en los próximos 2 años con España. Usted, que conoce bien la sociedad americana, ¿qué ha hecho Trump para conseguir ese gran resultado? Y yo no sé si desde España y Europa tenemos que copiar en algo al nuevo presidente de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es un caso especial. La sociedad está tan polarizada como España, tan polarizada, pero él jugó muy bien 2 bazas. Una, la baza de la emigración,
porque en Estados Unidos, una vez que está la gente asentada, la gente está de acuerdo que estén allí, es un país de acogida de toda la vida, pero ya está harta de que entren cada año 3 millones de personas ilegalmente, y eso hay estados de Estados Unidos que no lo resisten. Texas, por ejemplo, que tiene muchos votos. Texas, después de California, es el que más vota para elegir al presidente. Los tejanos estaban enviando en autobuses a inmigrantes a Nueva York y a Chicago para quitárselo de en medio. Entonces el alcalde de Nueva York ya empieza a cabrearse. Y eso lo jugó con habilidad. Yo voy a parar lo de la migración. Seguiré con el muro y hasta mandar el ejército a la frontera. Y la segunda cosa que ha manejado con bastante habilidad es el tema de la inflación. En Estados Unidos hay una inflación no brutal, pero que sí la gente la sentía, sobre todo en temas como la gasolina. Allí que la gasolina suba es blasfemo. Y esto lo juega muy bien esas dos cosas. Y otra cosa es que la señora Harris parecía buena persona, parecía que no era tonta, pero no tenía proyección, no tenía carisma. Biden la marginó todo el rato, desde el primer año la marginó, y luego Biden cometió una tropeza brutal, con lo cual su legado va a quedar más manchado. Biden no se retiró hace 10 meses. Una retirada a tiempo, ¿no? Entonces, y ella no. Yo fui a las elecciones de Estados Unidos. Yo estuve allí 20 días antes de las elecciones, y la señora, a mí no me caía mal, pues una señora que sí, que no era populista, o no era, pero te dabas cuenta que no tenía garra. Hablaba de la crispación política, que es parte también, entiendo, del éxito de Donald Trump. La prensa y la justicia y los jueces, a los que ataca constantemente, por cierto, en eso se parece bastante a Pedro Sánchez. No, es que se parece, se lo iba a interrumpir, se parece a Pedro Sánchez en 5 u 8 cosas. Bueno, pues dígame, varias de ellas fundamentalmente. Bueno, porque ideológicamente, desde luego que no. Eso está clarísimo que no. ¿Quién miente más? Miente más numéricamente, cuantitativamente, Trump, mucho más. En el mandato anterior, el Washington Post le contó, no sé, 15.000 mentiras. Mentiras o mentirijillas. Pedro Sánchez habrá mentido bastantes menos veces, no ha mentido ni siquiera 2.000, ni siquiera 1.000. Ahora, las mentiras de Sánchez tienen más calado, ¿eh? Yo no gobernaré con Bildu. Yo no... Podemos, me quitaría el sueño, madre mía, si es que no podría dormir al día siguiente para estar con esto. ¿Amnistiar yo? ¿Cómo amnistiar yo? Usted me está calumniando. Amnistía. Es que él ha hecho mentiras de más calado que afectan a la democracia española y a la unidad de España. Bueno, y la última del cupo catalán. Le quería preguntar... Hay más cosas, ¿eh? Sí, vamos a hablar de Trump. Los dos son ególatras. Bueno, sí. un pelín. Sí, distinta golatría, diría yo, ¿eh? No tiene nada que ver una con la otra, pero bueno, sí, se ven guapos y estupendos. Los únicos contrapesos que tienen Estados Unidos ahora mismo, los críticos con Trump, es precisamente la justicia y algunos medios de comunicación. Con Trump, medios de comunicación, en contra, tiene a la Fox, algo al Wall Street Journal, pero los otros periódicos de prestigio, a varios de ellos he estado suscrito en los últimos años, por ejemplo, el Washington Post y el New York Times, son los que están en contra. La Fox está en contra también, pero... No, la Fox no, perdón, el New York está en contra y la Fox... Entonces, esto han estado, el periódico importante, el Los Angeles Times, que también es importante. Los 3 periódicos nacionales más importantes, o los 4, son el Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post y Los Angeles Times. Y de esos solo el Wall Street jugaba con él a veces, no todo el rato. Y las televisiones ha tenido claramente a la Fox con él, pero la otra, la NBC, la CNN, brutal en contra de él. Es decir, que él ha ganado las elecciones con una buena parte de la prensa en contra. Y ahora que estoy viendo la foto, ha ganado las elecciones gastándose mucho menos dinero que la señora Harris. Y tiene que estar preocupada la Unión Europea por los aliados que tiene aquí en Europa, la señora Meloni en Italia, el señor Orbán, Santiago Abascal de Vox. Bueno, la señora Meloni, una vez que ha llegado al poder, es una demócrata para besarle las manos y la cara. Otra cosa es que ha sido anteriormente, pero que ha llegado ni ha tratado de quebrantar la Unión Europea, ni ha tomado ninguna medida dictatorial. La señora Meloni, desde que llegó al poder, es más demócrata que el nuestro, sin comparación. Antes no. Desde que llegó al poder, el nuestro es menos demócrata. Meloni no intenta controlar el Tribunal Supremo.
La señora Meloni no controla totalmente su partido. La señora Meloni no quiere meter en cintura a los jueces. La señora Meloni no tiene familiares cercanos por las cuales el presidente gobierno se mueve para hacer cualquier cosa para que no sean juzgados. La señora Meloni, desde que llegó al poder, Orbán ya es otra cosa. Pero nosotros tenemos que estar inquietos por dos razones. Primero, si nos pone tasas. Si nos pone tasas y el aceite de oliva va a entrar con el 20% más... El vino, el jamón, en nuestra tierra además, importantísimo. Y muchas más cosas, Pues entonces eso nos tiene que inquietar. Y luego otra cosa, si él toma una postura en relación a la OTAN totalmente acomodaticia y tal. Ya ha amenazado con que él, si los países europeos, o algunos de ellos ha dicho, no contribuyen a la defensa común, como les pasa a varios, pues que si Putin se mete con ellos, él ya veremos lo que hace. Bueno, a España le pide que triplique su gasto en defensa. Pero es que tiene razón, si es que Trump en bastantes cosas tiene razón. Si quiere hacer el muro, ¿por qué no tiene razón hacer el muro? ¿Es inhumano hacer el muro? Nosotros no tenemos unas vallas enormes en Melilla y Ceuta, ¿por qué las tenemos? Para que no se nos cuelen cada día 2.000 personas. A él se colarían cada día unas 15 a 20.000. La mitad de Centroamérica sería Estados Unidos y la mitad de México. Entonces, él tiene razón, yo lo estoy protegiendo a ustedes. Yo me gasto una fortuna en seguridad, en tener armas modernas, etcétera, etcétera. Y hay varios de ustedes que no se gastan ni lo que prometieron en el año 14. ¿Y quiénes están en la cola? En los 10 que no se lo gastan. Bélgica, Luxemburgo y el último, la España de mi corazón. Si yo soy el presidente de Estados Unidos, o yo soy un español, hijo de españoles, que quiero mucho a España, pero que he nacido en Estados Unidos y tengo una nacionalidad americana, yo diría el primero, pero ¿cómo somos tan mamones que no le decimos a España que esto en voz alta que esto es imposible? ¿Por qué nosotros nos gastamos el 1,28? Estados Unidos el 3,9, Polonia 4,20, Alemania, que está muy rezagada, 1,50, no, 1,60 ahora creo que está. ¿Y por qué España puede ir? Como me han dicho a mí, o sea que esto es algo que viene de atrás, no viene solamente de Pedro Sánchez, sino claro, presidentes pero anteriores se aprobó también. En el 14, ya han pasado 10 años y estamos peor que antes. Y a mí ya, contado con un amigo americano, de aquellos que me hablan con franqueza, dice, hay varios gorrones en Europa y ustedes y su Pedro Sánchez son los más gorrones. Arias, hay una imagen que ha sorprendido mucho ya a todos en esa toma de posesión, que es la de Elon Musk, el fundador de X, de Twitter, que es la sombra de Trump, que va a tener su despacho en la Casa Blanca, y de otros magnates de empresas tecnológicas. ¿Qué cree que va a suponer eso? Porque hablamos también de un control también de la información muchas veces y de las redes sociales, que es fundamental en una sociedad como la actual. Bueno, eso es más inquietante que Indra y Telefónica es más inquietante. Sí que lo imitamos en todo. Lo imitamos en Hace más que hacer paralelismos ustedes entre Donald Trump y Pedro Sánchez en esta entrevista. Lo tengo muy estudiado. Es que yo digo, ¿cómo yo voy a gritar contra cualquier cosa? Muévelo de derecho. Y digo, pero bueno, si también lo mueve Pedro Sánchez. Dice la frase famosa MAGA, vamos a hacer América más grande. America first, América la primera. Pero ¿cómo actúa el gobierno español? España la primera. ¿Cómo actúa Pedro Sánchez con Marruecos? ¿Por qué? Porque España la primera no. Lo que me interesa a mí lo primero. Y Marruecos me puede incordiar, no sabemos por qué. Y entonces yo le digo a Marruecos, le ha dado el Sáhara. Y a nosotros Marruecos nos ha dado que va a abrir una aduana y la otra lo está pensando. Y la va a abrir con un camión al día. Entonces, claro, es que lo imitamos en mucho, Aunque ya me ha contestado, nosotros todos los días lanzamos una pregunta en las redes sociales y la de hoy va precisamente por lo que, como empezamos la entrevista, si cree que de alguna forma va a perjudicar, ahí la ven, cree que las relaciones entre Estados Unidos y España empeorarán tras la toma de posesión de Donald Trump. Bueno, el resultado lo ven ahí, un 79, coincide con Inocencio Arias, que sí, que va a afectar, y aunque, bueno, como decía él, no nos tiene en cuenta para nada. No, que no se inquiete. Que no se inquieten. Bueno, decía Álvarez que Estados Unidos es el aliado natural de Europa y que espera seguir siéndolo. Tiene que cambiar un poco el discurso también desde el gobierno, ¿no? Para suavizar ese mensaje y no lanzar críticas constantes a Donald Trump. Claro. Es una estrategia buena, entiendo. Ha hecho muy bien. Si los dejara... Bueno, ahora también en el Sumar también estarán moviendo el rabo, cosa que no le va a gustar a Trump, porque si lo informaran de España, que en los próximos 10 meses no le van a decir nada de España, nada. Él diría, cuando hablase Pedro Sánchez, si se le pone al teléfono,
presidente español, tiene usted miembros en el gobierno que me están metiendo mano todo el rato. Bueno, ahora podemos de lameculos, lameculismo, perdón. Bueno, sí. Estamos, señor Arias, en una guerra ideológica en estos momentos en el mundo. La democracia liberal versus discursos populistas, nacionalistas, o la política tradicional versus Donald Trump. Sí, porque claro, hay muchos países que su democracia está cuestionada, son iliberales, ¿no? Hungría, por ejemplo. Putin, que parecía que iba a ser diplomático, se ha convertido en un autócrata total. El presidente de Turquía es un autócrata. No hablemos de otros países como Irán. Pero Venezuela va camino ya de la dictadura pura y dura, ha dado un pucherazo brutal y la Unión Europea es incapaz de pararlo. Estados Unidos, aunque Trump le va a tener ganas, sobre todo con el ministro de Exteriores que ha nombrado. Estados Unidos tampoco lo ha parado hasta ahora. Otros lo blanquean, y seamos sinceros, el joven Zapatero lo blanquea. O sea que en el mundo ahora mismo, yo creo que, yo no tengo la cuenta ya, pero cuando yo estaba más activo, debe haber un 73% o 75% de gente en el mundo que vive en países que no son democracias. Y luego otras enfrentaciones, como diría yo, no solo étnicas, pero sino identitarias y en el discurso ha dicho, aquí en Estados Unidos va a haber hombres y mujeres, solo hombres y mujeres. Eso ha dicho, sí. Bueno, pues es una toma de posición clara, demasiado rotunda. La identidad de género, ¿no? Y no sabemos si buena, porque es que, claro, condenar a la gente que es los que transexuales o los que... Eso tiene muchos peligros, desde luego, muchos peligros. Antes de que también hablen nuestros contertulios que me acompañan esta noche, a los que voy a presentar, que todavía no he presentado, Chema Crespo, buenas noches. María Claver, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Graciano Palomo, muy buenas noches. Hoy tenemos a dos castellanos y leoneses, un burgalés y un palentino. Vamos a ver qué nos ha dibujado Chema Nieto de esta toma de posesión que ha visto esta tarde en Washington. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Hoy ha tomado posesión como presidente de Estados Unidos Donald Trump, bajo la cúpula del Capitolio. Han hecho el acto en el interior porque fuera había 7 grados bajo cero, con sensación térmica de 15 bajo cero. Sensación térmica aún peor para los votantes demócratas. Al final, el cambio climático no era el esperado. Retroceda la penumbra, ya la actualidad relumbra. Bueno, pues ahí sale el señor Trump, exultante, aunque ahí pone el cielo muy azul y creo que no era el día que hemos visto hoy en Estados Unidos, en Washington. Chema Crespo, me gustaría primero que me hicierais un análisis así rápido, un titular de lo que ha ocurrido hoy, de lo que prevéis, y luego si queréis hacer una pregunta a Inocencio Arias, para eso está aquí. Chema. Bueno, pues así me gusta ver entrar a Trump y sus partidarios en el Capitolio, no como intentó entrar hace 4 años negando el resultado electoral. Y así me gusta a mí que se hagan las ceremonias. Y a los que pretende indultar, por cierto. Cosas veredes, ¿no? Y así me gusta a mí ver al presidente saliente acompañando al entrante, cosa que él no hizo, no reconoció nunca su derrota. Y al mismo tiempo me sigue inquietando que a día de hoy millones de ciudadanos americanos pues sigan pensando que lo que se hizo con Trump fue un pucherazo porque el señor Trump ganó las elecciones. Pero en cualquier caso ha sido su decisión. De todas formas, Chencho, claro, dicen que no hay que preocuparse demasiado por el funcionamiento democrático de los Estados Unidos porque allí los contrapoderes son los que ahorman las presidencias. Claro, sí existen. Porque la victoria del señor Trump ha sido tan rotunda que no tiene contrapoderes. El Senado está controlado, el Congreso está controlado y el Tribunal Supremo ya se encargó él de dejarlo controlado. Y luego está otra cuestión tú que has trabajado allí, ¿en qué queda el llamado orden internacional con un personaje como Trump? Claro, es verdad que el orden internacional lo respetan o lo respetamos los que no nos podemos oponer, ¿no? Pero aquí estamos viendo que hay vulneraciones del orden internacional, de resoluciones de Naciones Unidas, de acuerdos, etcétera y tal, que
no se han cumplido. Y que no se han cumplido y él amenaza con cumplirlo menos. Y ya pues una cosina más, nada más. Has tratado sistemáticamente de aprovechar la coyuntura para arremeter, estás en tu perfecto derecho, y buscar paralelismos, en fin, que yo no veo, pero bueno, con la égida del presidente Sánchez. Pero es que, claro, Trump y los suyos se han inmiscuido con Macron, se han inmiscuido con Scholz, se han inmiscuido con la Gran Bretaña, están tratando de interferir en esas elecciones, hombre, y en esos países no está Sánchez gobernando, ¿no? Claro que no, pero el culpar a lo de que has contado de lo que ocurrió hace 4 años es una vergüenza increíble, y que haya podido ser candidato de nuevo es un caso sorprendente, un tipo que no quería aceptar el resultado, que fue completamente legal. En eso lleva razón. Ahora, los paralelismos con nosotros existen. Trump indulta a su hermano, no, que lo va a indultar, vamos a lamentar. El hermano tiene no sé qué problema y le va a conceder la gracia de que no lo ponga a jugar. Pero es que Biden ha hecho lo mismo. Biden a su hijo lo ha indultado, y luego ha indultado... Y hoy mismo preventivamente ha indultado a no sé cuántos familiares, ¿no? Sí, muchísimo. Y luego con lo otro, Trump, con las reglas internacionales, veremos si las va a respetar. Tengo dudas si las va a respetar todas. Ya, por ejemplo, se ha caído del acuerdo sobre el clima. Y ha dicho que se lo va a cargar. Y lo que ha dicho sobre Canadá es francamente preocupante, Ahora bien, se asemeja también a otros líderes internacionales, y él se queda corto al lado de ellos. Putin invade Ucrania en el siglo XXI, invade un país. ¿Y por qué? ¿Por qué razón invade Ucrania? Pues simplemente porque el señor Putin no cree que Ucrania tenga derecho a ser independiente. Entonces crea una guerra que ya lleva probablemente 950.000 muertos. Y lo otro, el chino maneja su país con una mano férrea, y cuando llega el tema climático dice que va a cumplir el primero, y es mentira, no cumple, y sigue estando... Los 2 países que más producen en el mundo son China y Estados Unidos. Entonces, si China, que es la realidad, no cumple, pues este hombre ya da un paso, y además se pasa a 2 pueblos, pero en la medida es comprensible, pero se pasa a 2 pueblos y dice que se sale del acuerdo. Es decir, que en todas partes cuecen habas. Es que... y él es un tipo lenguaraz, inquietante, mentiroso, pero es el tipo más importante del mundo occidental, el que nos tiene que defender en un momento determinado, y entonces en público buscar las cosquillas, yo no estoy de acuerdo. Graciano, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de todos los anuncios que ha hecho en esta toma de posesión? Ninguno. Por esperados, entiendo. Sí, no, bueno, él ha hecho, por lo que yo lo he seguido con interés, como no podía ser de otra manera, y él ha hecho guiños a 3 presidentes norteamericanos. El fundamental, a Reagan. De hecho, el discurso de hoy de Trump sigue casi el mismo guión que hizo en 1981 Reagan, al grito de la revolución conservadora, y este lo ha hecho al grito de la revolución del sentido común. El segundo presidente es Monroe, American for American People. Y el tercero le ha hecho un guiño bajo la sombra de Max, de Elon, a Kennedy, cuando dijo: en esta legislatura, antes de que acabe este siglo, pondrá un americano su pie en la luna. Y él ha dicho lo mismo de Marte. Y es tema curioso. Pero, en definitiva, 77 millones de norteamericanos que han vivido siempre desde el padre de la Constitución, influido por Alexis de Tocqueville, en Filadelfia, van a ser todos de ultraderecha. Yo he estado recientemente en una ciudad que se llama New Haven, en Connecticut, y si no vi 3 atracos, fueron pocos. Y al lado de Yale, precisamente. Bueno, la seguridad interna, que ha empezado diciendo, la seguridad interna, el tema económico,
que yo creo que es lo que le ha dado ese poderío. Por eso ha hecho tanta referencia a que tenemos la prosperidad debajo de nuestros pies, el petróleo y el liderazgo internacional. Y hay otra cosa que añadir a las concomitancias entre el señor Trump y el señor Sánchez, que tú lo has dejado en el tintero, que es esa obsesión por construir muros. Uno lo hace en sus fronteras para México y otro lo quiere hacer dentro de España, que es mucho más grave. ¿Qué te parece? Bueno, pues es lo que digo yo, que es un paralelismo, y ese paralelismo sale de cosas nocivas, sale ganando Trump, pero en otras hace más cosas nocivas Sánchez. Eso, el que no quiera verlo es porque no quiere verlo. Es decir, si perdonar a unos tipos que se han intentado un golpe de Estado es una cosa baladí, una cosa que no tiene importancia, trivial, si luego hacer una ley especialmente para ellas, un partido que defiende, y lo hacía bien, la igualdad entre los españoles, de pronto va a darle madera a los ricos, se lo va a dar a los catalanes y se va a quitar a mi pueblo en Andalucía, eso Trump no lo ha hecho todavía. Sí, oye, rápidamente, en su primer mandato expulsó o repatrió o les mandó fuera alrededor de 1 millón. Trump. Obama 3.7 sí. Y Biden 4.2. Sí, sí, claro. Pues sí. María, ¿cuál es tu titular del día? A ver. Pues yo sí que creo que empieza una nueva era. Esto marca un antes y un después. Hoy Trump se ha convertido en el líder de la derecha mundial. Y eso conviene que lo entiendan las izquierdas y las derechas nacionales, digo. Porque yo creo que Graciano era, ¿no?, de Reagan, y a mí me recuerda mucho a lo que supuso en los finales de los 70, principios de los 80. Cambió el panorama Es del decir, mundo. que fue el inicio de una nueva era, y esto es otra nueva era. Es una guerra contracultural, es un reposicionamiento geopolítico en lo social, en lo económico, es decir, va mucho más allá de lo que nos están diciendo. Y luego, sobre todo, claro, las críticas que nos llegan cuando decía Chencho lo de la corriente iliberal, es que nosotros estamos metidos de lleno, ¿no? O sea, ¿cómo se puede criticar que hoy indulten a aquellos que asaltaron al Capitolio en un intento de golpe de Estado cuando nosotros, a un presidente que ha ganado las elecciones, cuando el que no ganó las elecciones y precisamente para gobernar en las cárceles, se negoció el indulto, la amnistía posterior de aquellos que dieron un golpe de Estado en España, ¿no? ¿Cómo se puede criticar, ¿no?, todo lo que ha hecho Trump en el tema de la corrupción cuando tú tienes a todo tu entorno corrupto y además, como han dicho aquí muy bien, redactando leyes ad hoc para beneficiarlos, o tienes al fiscal general del Estado imputado, al fiscal general del Estado, aquel que tiene la obligación de perseguir el delito? ¿Cómo se puede decir que Trump es una cosa terrible cuando critica a los medios de comunicación, como decía antes Chencho, y aquí se llama pues a un medio de ojete, se les persigue, se construye muros, se llama fango o se habla de bulos, ¿no?, permanentemente? Es decir, ¿cómo se puede hablar de la tecnocracia, ¿no?, y ver este mismo fin de semana una operación urdida en la Moncloa para destituir al presidente de una de las mayores multinacionales que tenemos en España? Entonces, quiero decir, claro, se ha perdido la credibilidad, porque todos los que critican a Trump aquí callan y lo consideran muy democrático lo que está haciendo nuestro gobierno. Paralelismo. Es exactamente la misma Si lo circunstancia. examina en detalle, paralelismo. Y, señor Arias, hemos hablado de Vox, hemos hablado del Partido Socialista, de Pedro Sánchez. Ese papel no sé si incómodo o de perfil, hoy al menos lo han estado así en el Partido Popular. ¿Qué tendría que hacer el Partido Popular? ¿Cómo se tendría que posicionar Alberto Núñez Feijóo respecto a Trump para que Vox no le tome la delantera? Hombre, denunciando la corrupción, pero sin pasarse, ¿no? Denunciando la corrupción y denunciando las lacras y las actuaciones de Pedro Sánchez, pero en un tono, como diría yo, normal. Pero que es que Feijóo lo tiene muy crudo. Es que el líder del Partido Popular en España ahora mismo, que es el único que puede echar a Sánchez, con la ayuda de quien sea, es que tiene que ser una mezcla de Kennedy, de Lincoln y no sé quién más, y de Metternich. Porque claro, mientras Sánchez esté dispuesto y está
a pactar con el diablo para mantenerse en el poder, es difícil que tenga los votos Feijóo para echarlo. Es decir, Feijóo hizo una posición perfecta. A la hora de votar, ninguno de la conflagración Frankenstein va a votar a Feijóo. Ninguno. Bueno, pues veremos cómo van evolucionando el posicionamiento de cada uno de los partidos aquí en España. Que Pero creo que va a ser Sumar interesante. puede votar para que suba Feijóo al poder, Bildu puede, el Partido Nacionalista Vasco, Junts puede, Esquerra Republicana. Pero claro, como a Sánchez no le importa aliarse con partidos que quieren romper la unidad de España, y hace 10 años, si tú se lo dices eso, él te salta al cuello y dice, a mí no me calumnies. Y se lo ha tragado porque le interesa mantenerse en el poder. Si yo no quiero que él quiera romper España, eso es una idiotez. Sánchez quiere que España siga tal, incluso que fuera fuerte, más fuerte de lo que somos. Pero claro, si tú haces cosas que socavan la unidad de España por mantenerte en el poder, dime qué sentido de la nación tienes tú. Le pregunto por Trump, me habla de Sánchez. Le pregunto por Feijóo, me habla de Pedro Sánchez. Tenía ganas de hablar de Pedro Claro, pero es Sánchez. que yo estoy harto. A mí, yo no hubiera votado a Trump, es sincero, yo no lo hubiera votado. Ahora, ver que es la fuente de todo mal, y lo dice gente de izquierda, que no ven que Sánchez está haciendo lo mismo, no lo puedes criticar tanto, porque está haciendo lo mismo en varios campos, es que es un poco ridículo. Pues ha quedado claro su postura. Inocencio Arias, gracias por estar hoy aquí en Cuestión de Prioridades. Sé que desde que ha salido de casa esta mañana no ha vuelto a pisarla, así que nada, Desde las váyase 12 de la ya a su mañana. casa, descanse y de nuevo gracias por Gracias. estar aquí en Castilla y León Televisión. Muchas gracias. Nosotros vamos